Hey, welcome to English Star. I am ready to begin. Are you ready to begin? Are you ready to start? Well, let's get started. Alright, I like that phrase now. Now it's time for the verb leave. The meaning of the verb leave is go away from. The example that I have down below, it's you can leave your things here. Bien, de a poco, ¿cierto? Como siempre lo hemos dicho, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal English Star. Y vamos a ir ya diciendo cosas en inglés, ¿no? De eso se trata esto, para que se pueda uno ir perfeccionando, ¿no? En el idioma. El verbo leave, su significado en español obviamente va a ser dejar o abandonar. Dejar y o abandonar. En general, un verbo en inglés tiene muchísimo más significado, pero los más importantes van a ser dejar o abandonar. Por ejemplo, cuando dicen don't leave me, que generalmente aparecen en las canciones, ¿no? Don't leave me, please. I can't live without you. No me dejes, por favor, no me abandones en el fondo, ¿no? No me abandones, por favor. No puedo vivir sin ti. En las películas también, fíjense que ha ocurrido mucho eso, ¿no? Ha aparecido en películas, ha aparecido en canciones. Hay muchas canciones que donde usan la palabra live, el verbo irregular live. Tengo un ejemplo abajo, simple, muy sencillo, para que se pueda utilizar dentro de una oración. Vamos con la oración entonces. You can live. You can. Okay. Fíjense que la diferencia, ¿no? Del verbo can, en este caso verbo auxiliar de modo, es que a veces uno tiene que decirlo bien para no confundir con una negación. Porque cuando uno no niega es can, y cuando uno niega es can't. Ok, entonces, you can leave your things here. You can leave your things here. En este caso, ¿cierto? Tenemos el verbo auxiliar de modo, ¿no? Un verbo modal, que en este caso habla de posibilidad, que está antes del verbo irregular leave. ¿Ya? Y dice lo siguiente: ustedes pueden dejar sus cosas aquí. Ahora, también puede significar tú puedes dejar tus cosas aquí. Eso va a depender de las personas que tenemos enfrente. Por ejemplo, le podemos decir eso a una sola persona que tenemos frente a nosotros o a un grupo de personas. Entonces, ustedes pueden dejar sus cosas aquí, como también tú puedes dejar tus cosas aquí. El cambio no es más que en español que en inglés, pues en inglés va a ser siempre igual. O también, ¿cierto? Puede ser en caso de cuando uno enfrenta a una persona mayor o una autoridad, ¿no? Usted puede dejar sus cosas aquí. ¿Se fijan? Entonces, ustedes, tú o usted. ¿Ya? Cambia en este caso el protagonista. ¿Ya? Y el verbo, ¿cierto? En general se mantiene en su concepción, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden dejar sus cosas aquí cuando a veces, ¿no? Como ejemplo, puede ser en una clase cuando tienen que retirar los aparatos electrónicos, ¿no? Por no decir directamente los smartphones, o no sé, algún otro aparato electrónico.
y que los pueden dejar aquí en una caja, ¿cierto? Y entonces, you can leave your smartphones here. O también puede ser las chaquetas, ¿no? En un día de lluvia, ¿cierto? You can leave your jackets, en este caso sería no things, serían jackets, ¿cierto? You can leave your jackets here. Y ahí uno les dice, pueden dejar las chaquetas o los abrigos aquí, y uno les indica el lugar donde están los ganchos, ¿no? Donde se cuelgan los abrigos. Por lo general, eh, en, en cualquier situación uno puede utilizar el verbo leave. ¿Ya? Y como yo les decía, que el verbo puede ser utilizado sin el verbo modal, en este caso el verbo can, ¿no? Por ejemplo, you leave me alone, me dejaste solo o me dejaste sola. Entonces ahí, you leave me alone. ¿Se fijan? Entonces también yo puedo utilizarlo con un sujeto y directamente el verbo después del sujeto. Así que uno puede ahí ir armando, ¿cierto? Algún comentario en la cual se requiera de usar el verbo a, el verbo irregular leave. Bien, para dejar más claro y que sea más entendible el verbo leave, hice unos ejemplos, 3 en general, para ver la manera de utilizarlo y poder tener más acción y comprensión del verbo. Como pueden darse cuenta, estoy como rellenando, ¿no? Para que te cambie la pantalla. Aquí cambió, ya llegamos. Entonces ahora llegamos y tenemos aquí los 3 ejemplos. Muy bien, entonces vamos con el sujeto, the plane, ¿cierto? The plane, el artículo y el sustantivo. The plane. El avión, ¿no? En español, el avión. Leaves. Fíjense, the plane leaves Dallas at 8:30 a.m. En este caso, ¿cierto? Uno puede decir, el avión deja Dallas a las 8:30 de la mañana. O también puede decir, el avión abandona Dallas a las 8:30 de la mañana. Pero si ustedes se fijan bien, como que no sé, hay algo extraño ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un aeropuerto, ¿cierto? Donde hay muchos aviones y muchos pasajeros. Y cuando se trata de aviones que van de una ciudad a otra, generalmente se usan las palabras entradas y salidas, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, uno mejor va a cambiar el verbo al que le tenga más sentido común, al que tenga más relación con lo que uno está viviendo. Y por lo tanto lo vamos a cambiar por el verbo salir. Entonces vamos a decir, el avión sale de Dallas a las 8:30 de la mañana. Entonces, ahí creo que tiene más sentido a que uno pueda decir abandonar, ¿no? Porque a veces uno dice ya abandonar, pero es más relacionado como una persona, ¿no? Abandonar, uno queda solo. Por ejemplo, don't leave me, no me dejes. Ahí es don't leave me alone, no me dejes solo o no me dejes sola. Entonces ahí como que tiene más relación con abandonar. No me abandones, no me dejes sola. Don't leave me, no me abandones. Don't leave me alone, no me dejes sola. Se fija, entonces, primero no me abandones y después no me dejes solo o sola. Entonces uno va de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia, es donde uno va colocando mejor o calzando mejor el verbo.
El segundo ejemplo es, en este caso, I am afraid, you leave me no choice. El I am, ¿cierto? Que habría sido más fácil haber puesto la contracción, ¿no? De contraction, am, ¿cierto? Reemplazando la vocal del verbo to be ahí en primera persona, la vocal a reemplazándola por un apóstrofe, acercando la m a la i latina, ¿no? Y haber dicho I'm afraid. I'm afraid you'll leave me no choice. Y para hacerlo más rápido, ¿verdad? En esta situación, si ustedes se fijan, tenemos dos posibilidades. La posibilidad exacta de decir el pronombre personal yo y o el reemplazante de este, que sería el pronombre personal átono me. Entonces, yo voy a decir, yo temo, ¿cierto? Que no me dejas opción. Pero si ustedes se fijan bien, yo temo, ¿cierto? Que no me dejas opción. Como que el pronombre átono, el pronombre personal átono, es el que mejor le calza. Fíjense bien. Me temo que no me dejas opción. ¿Se fijan? Me temo que no me dejas opción. Entonces, o que no me deja, ¿no? Me temo que no me deja opción. Sí, en este caso está el you, ¿no? Que usted. Me temo que usted no me deja opción, ¿no? Me temo que no me deja opción. Entonces, si se fijan bien, en este caso, para reemplazar, ¿cierto? Al pronombre personal, primera persona, yo, vamos a utilizar al pronombre personal átono me. Y en inglés, sí, evidentemente que es mucho más fácil porque solamente vamos a poner I, ¿cierto? Siempre I. El I, después viene el you, o puede ser un he o un she, siempre va a ser igual, nunca va a cambiar. Y esa es una ventaja para los que están aprendiendo inglés, que no tienen que aprenderse que los pronombres personales, que los pronombres personales átonos, que los pasados pretéritos perfectos, que el pasado pretérito imperfecto. ¿Se fijan? Entonces como que, wow, en español sí que tenemos hartas variedades. Y fíjense que en el número de personas, cuando uno empieza a conjugar un verbo, cambia el verbo, los sonidos y la escritura. Sin embargo, en inglés siempre el verbo se repite de la manera más acostumbrada. Tal vez en la tercera persona singular se le agrega un S al verbo a veces, o la ES o la IES, pero esas son muy mínimas y se aprenden rápido. Bien, y el tercer ejemplo, en este caso, he leaves a wife and two children. He leaves a wife and two children. En este caso, el verbo está relacionado con una situación, digamos, de una pérdida, ya, en este caso del marido, ¿no? Y es de él del cual se está hablando, donde en este caso la traducción sería él deja mujer y dos niños. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se habla de la situación, de los hechos, de cómo ocurrieron, todo eso, se habla de esta persona que evidentemente es joven, ¿no? Deja niños porque es joven, y por eso se dice él deja mujer y dos niños. Muy bien, más adelante, ¿cierto? Vamos a seguir continuando con los verbos irregulares y quedan menos, por lo tanto ya de a poco vamos a ir armando algunas palabras para decir cosas en inglés. Thank you very much for your attention and bye bye.